Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos trabajado el primer laboratorio del curso de transformaciones de fase y tratamientos térmicos. El primer laboratorio consistió sobre el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales, en los cuales hemos hecho 4 experimentos. Ahí podemos ver la relación de alumnos, en este caso, el compañero Meneses Carranza, Meregildo Pérez, Muñoz Rueda, Seminario Pescorán, Cifuentes Alza, Rodríguez Horna y Torres García. Somos estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo y el docente a cargo del laboratorio, el ingeniero eh, Luis Flores. En esta oportunidad, en el laboratorio, el ingeniero Flores nos dio 8 elementos, 8 materiales, de los cuales son agrupados de 2 en 2 para trabajar 2 por cada experimento, en los cuales tiene diferentes propiedades y diferentes formas que va a trabajar según el experimento que vamos a realizar. Y bueno, ahora pasamos a realizar el primer experimento. Una vez habiendo visto el video en el cual hemos ido al laboratorio de ingeniería mecánica, hemos hecho las medidas necesarias para saber o determinar el peso específico, o mejor conocido como densidad, de los diferentes materiales que el ingeniero nos ha dado. Para eso hemos medido y hemos consultado que la primera pieza ha pesado 3.5215 gramos. En la segunda imagen nos damos cuenta que al pesar en la balanza específica, la balanza que nos da 4 decimales exactos, nos damos cuenta que pesa 16.6111 gramos. Experimento o segundo ensayo fue sobre la conductividad térmica. Utilizamos un equipo de oxil-acetileno que se le añade un poco de oxígeno para aumentar la potencia de la llama, en el cual la probeta 1 tuvo una temperatura inicial mediante un termómetro digital de 22.5 grados Celsius y su temperatura final, a la cual hemos tratado de llegar, que fue de 40 Celsius, en un tiempo de 1 minuto 6 segundos. En cambio, la probeta número 2, como vemos en el video, la temperatura inicial es de 22.5 grados Celsius y su temperatura final, para hacer una comparación con la probeta 1, la temperatura final tuvo que ser igual a 40 grados Celsius. Pero lo sorprendente fue que acá el tiempo para llegar a 40 grados fue de solo 28 segundos. En el ensayo número 3 hemos trabajado sobre la propiedad de la maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad tecnológica de los materiales. La maleabilidad consiste en la capacidad que tienen los elementos para trabajar, ¿no? Para hacer láminas. En este caso tenemos un metal brillante y un metal opaco, cada uno con una altura inicial de 25.4 milímetros y un diámetro inicial de 12.7 milímetros. En este caso hemos trabajado con una prensa hidráulica a 10 toneladas, en el cual la probeta la hemos aplastado. En el metal brillante
inicialmente estuvo 25.4, su altura disminuyó a 24 milímetros y su diámetro a 13.3. En cambio, con el metal opaco fue todo lo contrario, ya que en este caso, al trabajarlo en la prensa, eh, su altura inicial, que era 25.4, también disminuyó un poco menos, disminuyó un poco más, a 21.4, y su diámetro inicial sí varió totalmente, ya que su diámetro inicial, que fue de 12.7, aumentó hasta 21 milímetros, casi el doble. El último experimento, y que fue un poco más complicado de trabajar, fue la maquinabilidad. La maquinabilidad consiste en una propiedad tecnológica en el cual hemos trabajado las medidas del agujero, que hemos determinado una profundidad de 10 milímetros, un diámetro también de 10 milímetros, pero acá vamos a trabajar más que todo medir el tiempo y el torque que hemos aplicado en cada uno de estos experimentos, ya que en el laboratorio ya que en el experimento hemos trabajado con una taladradora, y esta taladradora tenía un torquímetro en el cual nos permitía, o nos permite mejor dicho, permitir ver la capacidad de fuerza que se ha aplicado en cada instante. Darnos cuenta también que en este experimento la viruta tenía mucha diferencia entre cada elemento, ya que teníamos dos elementos, un metal brillante y un metal opaco. En el metal brillante, el tiempo para realizar la profundidad de 10 milímetros tardó 23.35 segundos y un torque de 25.76 Newton sobre metro. En cambio, en el metal opaco, el tiempo para llegar a la profundidad de 10 milímetros o la profundidad estudiada fue de 20.14 segundos y el torque de 12.2 Newton metro. Siempre tener en cuenta que debemos de trabajar en grupo, como en este caso lo vemos en la foto, y además darnos cuenta de que para trabajar este tipo de experimentos tenemos que estar siempre tomando las medidas de bioseguridad adecuadas. En este caso, como seguimos en un entorno de pandemia, usando la mascarilla, y en el laboratorio siempre usar zapatos de seguridad, el mameluco correspondiente y las gafas de protección ante cualquier adversidad, ¿no?, que pueda ocurrir. En conclusión, podemos llegar que ese metal brillante y metal opaco, eh, ya con los cuatro experimentos, podemos hacer un análisis y determinar qué es cada cual, o mejor dicho, cuál es cada elemento, ¿no? El metal brillante hemos determinado por las propiedades de peso específico, de maquinabilidad, de maleabilidad y de conductividad térmica, hemos llegado que es magnesio. Y el metal opaco hemos determinado, también por todas las características ya estudiadas y comparadas con las tablas que podemos encontrar en internet o en el mismo laboratorio, nos damos cuenta que es un tipo de acero. Muchas gracias.